Esta semana el Señor puso en mi corazón y pude ver, ¿verdad?, mi vida reflejada en ella y ver las áreas donde puedo continuar mejorando para poder, ¿verdad?, ser un mejor cristiano. Eso es lo que queremos, ser un mejor cristiano cada día. Y voy a estar orando por la palabra que voy a compartir para que sea el Señor, ¿verdad?, dándola a conocer tal y como la puso en mi corazón. Dios, yo vengo delante de tu presencia esta hora, una vez más, Señor, agradecido por tu presencia en este lugar, agradecido porque sabemos que tú estás en el control de todo, Señor. ¿Y qué haríamos nosotros si tú no estuvieras en nuestras vidas, Señor? Estuviéramos lejos, estuviéramos apartados, lejos, con miedo, estuviéramos con nuestra mente cargada. Pero cuando tú estás en nuestras vidas, aunque tengamos situaciones, Señor, las podemos traer delante de ti, Señor, porque no hay nivel que hacer. Y cada vez que estamos cerca de ti, Señor, somos nosotros los que nos beneficiamos, Padre mío. ¿Por qué? Porque tú nos renuevas, nos fortaleces, nos levantas, tú muestras tu amor cada día con nosotros. Y en esta hora, Señor, te pido, Dios, que tú haces que agonice tiempo en mi lado, Dios. Que yo pueda dar a conocer tu palabra tal y como la pusiste en mi corazón. Que tu pueblo sea edificado y aquellos que están escuchando a través de las ondas, Señor, que a través de las redes, Señor, puedan recibir también tu palabra en sus corazones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, yo voy a estar hablando hoy del beneficio de nacer de nuevo. Y beneficio porque yo le puse un beneficio. Para mí ha sido un beneficio. Porque cada vez que yo voy a la palabra de Dios y veo que el Señor se comunica conmigo, me doy cuenta de las áreas que tengo que mejorar. Entonces, cuando me esfuerzo y lo pongo en práctica, y es un proceso, ponerlo en práctica es un proceso, pero cuando lo hago, veo cómo el Señor se comunica más conmigo, cómo me siento más libre, cómo puedo hacer las cosas que Él quiere que yo haga de la manera correcta. Y ahí me doy cuenta de un beneficio para mí, que soy beneficiado soy yo. Aleluya. Y debemos preguntarnos, ¿es posible nacer de nuevo? ¿Es posible nacer de nuevo? Si meditamos en esta pregunta, por lo menos si yo no hubiera conocido al Señor y estuviera meditando en esa pregunta, que alguien me estuviera hablando, yo podría decir que es disparate eso que está hablando de ese Señor ahí, de nacer de nuevo. ¿Qué disparate es eso? Eso podría ser la reacción de una persona que no conoce la palabra de Dios. Porque como una persona que ya nació, creció y vive, en su adultez puede retroceder el tiempo para entrar en el vientre de su madre y luego volver a nacer. ¿Cómo eso es posible? Naturalmente eso no es posible, no es posible naturalmente. ¿No lo es? ¿Será posible? No, para mí no lo es, porque puedo decir que va en contra de las leyes naturales. Pero uno ha estudiado y cree en la ciencia, eso va en contra de todo eso. Es imposible. ¿Y por qué es importante para Dios que nosotros vivamos esa experiencia de nacer de nuevo? ¿Por qué es importante para Dios? Hoy vamos a estar viendo eso. Hoy vamos a estar hablando sobre ese tema. Y vamos a conocer los beneficios que nos alcanzan al lograr obtener un nuevo nacimiento. ¿Y de qué estoy hablando sobre el nuevo nacimiento? Porque nos pudiéramos beneficiar a todos. Aún los que ya hemos nacido de nuevo, nos podemos beneficiar porque cuando vemos los beneficios, lo que hace es que nos fortalece más. Y vamos a ver la historia, ¿verdad?, de un sacerdote judío llamado Nicodemo, que se encontró con Jesús para hacer esas preguntas. Vamos a ver cuál fue su reacción cuando se encontró con Jesús y vamos a ver cómo Jesús le responde, de qué manera. Y ahí es donde contestas todas las preguntas que acabo de hacer. ¿Okay? La historia se encuentra en el libro de Juan,
capítulo 3, y desde el versículo del 1 al 15, palabra de Dios para todos. ¿Okay? Repito nuevamente, el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Gloria al Señor. La palabra de como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Y Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser posible? Y Jesús le contestó: ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. Aquí este señor Nicodemo se hizo unas preguntas que yo comencé, ¿verdad? Con esas preguntas. ¿Es posible que una persona pueda nacer de nuevo? Él fue donde Jesús. Dice que salió a buscar a Jesús porque sabía que Jesús se encontraba en esa aldea enseñando y predicando. Y Dios muestra en esta historia, porque es importante que nosotros lo veamos, que este hombre, siendo fariseo y siendo líder, ¿okay?, no entendía ese concepto de nacer de nuevo. O sea que si nosotros no lo entendemos, no nos sentamos mal, no podemos sentirnos mal, porque eso es algo que viene por revelación de parte de Dios. Y si no lo recibimos es porque no hemos sido revelados. Pero es algo importante en nuestra vida. Y es algo que Dios le interesa que nosotros pasemos esa experiencia de nacer de nuevo. Y dice que este hombre sale a encontrarse con Jesús, porque sabía que él estaba en un lugar ahí. Y sabía que Jesús había sido enviado del cielo. Él sabía, ¿por qué? Porque Jesús estaba haciendo señales y milagros y prodigios. Y sabía que lo que ese hombre hacía tenía que ser una persona enviada de Dios. Y llega el momento que en su encuentro le hace varias preguntas a Jesús. Quizás, como dije, algunas de esas preguntas nos las hemos hecho nosotros en alguna ocasión. Cuando yo pude ver este concepto de nacer de nuevo, yo me hice varias preguntas. A lo mejor no fue tan así, porque yo sabía que era un concepto espiritual, pero me hice varias preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Me traté de buscar información para averiguarlo. Pregunté: ¿por qué Jesús le importa? ¿Por qué quiere que yo pase esa experiencia de nacer de nuevo? Y me puse a buscar información para poder entender, ¿verdad?, la importancia del nuevo nacimiento.
Y llega el momento que en ese encuentro Nicodemo le hace esas preguntas. ¿Es posible que un hombre siendo viejo pudiera regresar al vientre de su madre? ¿Es posible? Y Jesús le responde: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le está demostrando a Nicodemo la importancia de hacerlo, de tener esa experiencia, de vivir esa experiencia de un nuevo nacimiento. Cómo Dios ve esa experiencia y por qué Jesús está hablando sobre ella para que nosotros podamos, ¿verdad?, interesarnos a tenerla. Lo que Jesús le quería decir: para que pertenezcas al reino de Dios es necesario que tu cuerpo sea lavado del pecado y que tu espíritu sea renovado a través de la palabra del Señor. Cuando estamos hablando de un nuevo nacimiento, estamos hablando de una conversión. Pero eso es algo simbólico. Sí, es algo simbólico, pero lo hacemos por fe, porque la palabra está escrita así, y lo hacemos por fe, creyendo en la palabra. De que si yo voy a las aguas y me limpio, estoy dejando mis pecados en el fondo del mar. Que luego que salgo del agua, estoy saliendo con una nueva conciencia para Dios. Pero entonces una conciencia para llenar mi espíritu, para renovar mi espíritu a través de la palabra del Señor, que es la que me cambia y me transforma. Pero tengo una nueva conciencia que va a ser aceptada, que va a permitir que yo pueda ver las cosas como Dios quiere que yo las vea. Aleluya. Gloria a Dios. Y la única manera de que veamos las cosas como Dios las ve es transformando nuestro espíritu por medio de su palabra. Es la única manera. Vamos simbólicamente a las aguas, dejamos nuestros pecados, salimos con una nueva conciencia, pero está en nosotros de buscar, de llenar nuestro espíritu de las cosas que provienen del cielo, que es la palabra de Dios, de cómo debemos dirigirnos, de cómo debemos seguir hacia adelante, de cómo debemos acercarnos al Señor. Quizás alguien se pregunte: ¿por qué cuando nacemos de nuestros padres nacemos como personas pecaminosas por el pecado? ¿Por qué? Si yo soy una persona buena, yo no le he hecho daño a nadie, yo he estado pendiente de mi familia, yo he tratado de ser una persona honrada, de hacer las cosas correctamente. ¿Por qué entonces tú estás diciendo que yo soy un pecador? ¿Por qué me estás diciendo de que estoy lejos de Dios? ¿Por qué me estás diciendo de que no estoy haciendo las cosas correctas? No, lo que pasa es que la palabra dice que por causa de la caída del hombre, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por causa de que un hombre pecó en el Génesis, que Adán pecó en el Génesis, todos fuimos destituidos de la gloria y todos hemos sido engendrados en el pecado. Sin tener culpa somos pecadores. Cuando nacemos somos pecadores. Venimos con esa vida que viene detrás de nosotros, pecaminosa. Aunque yo no he pecado, soy pecador. Y por eso tengo que ir delante del Señor a arrepentirme. Por eso tengo que pasar el proceso del lavamiento. Por eso tengo que pasar el proceso de renovar mi espíritu, para que entonces yo pueda ser una nueva criatura y vivir la vida nueva en el Señor. Y como les dije, Romanos 3:23 dice, y cuanto todos pecados fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Pero si lavamos nuestro cuerpo, como describe la palabra, por medio del bautismo, y limpiamos nuestro espíritu por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces lograremos obtener esa vida nueva. Lograremos tener esa conciencia nueva para poder vivir esa vida nueva en el Señor. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Estaba hablando Jesús a uno de los maestros de la ley. Ustedes tienen que nacer de nuevo. No te sorprendas, es necesario. Porque el nuevo nacimiento nos compete a todos. Ahí estamos todos.
Y el Señor sabía que los fariseos enseñaban algo que no conocían y que era necesario que vivieran esa experiencia. Porque cuando vivimos esa experiencia, nuestra vida cambia. Cuando vivimos esa experiencia, comenzamos a ver las cosas distintas. Porque un nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios por medio del Espíritu, en el cual el creyente es limpiado del pecado y se le da nacimiento espiritual en la familia de Dios. Somos limpios de todo pecado, limpios de ese pecado que nos persigue, limpios de ese pecado que adquirimos en el nacimiento, limpios del pecado de estar lejos de Dios. Eso es lo que hace que nos acerca al Señor, que podamos ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Y en 1 Juan 3:9 dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando. Por eso que a lo que hemos sido, ¿verdad?, lo que hemos nacido de nuevo, no podemos practicar el pecado, porque ya hemos sido lavados. Nos debemos alejar de todo aquello que nos aparta de Dios. Y eso es algo que también que crea en nosotros. El nuevo nacimiento crea en ti eso que tú puedes decir: aquello me hace daño, aquello yo no debo estar allí porque me hace daño, o yo no debo frecuentar con fulano de tal porque fulano de tal me va a hacer daño, me va a desviar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso es algo que atrás. Y es el Espíritu de Dios que te va hablando y te va diciendo: ten cuidado, creo que por ahí no debe estar, no hagas eso, que está mal. Eso es algo que viene a tu vida con el nuevo nacimiento del Señor. Pero si por alguna razón tropezamos en el camino, la palabra dice que abogados tenemos con Dios para arrepentirnos y levantarnos. Ese es uno de los beneficios que tiene la persona que ha nacido de nuevo. Que si en el camino tropieza por algo, dice que tenemos abogados. ¿Y quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. Que podemos ir delante de su presencia y decirle: Señor, perdóname, Señor. Señor, yo creo que me tropecé, hice algo que no debía haber hecho. Señor, yo creo que el camino que escogí fue algo equivocado, me equivoqué. Me dejé llevar por algo y seguí por allá. Perdóname. Y Él dice que Él es capaz de levantarme y restaurarme. Aleluya. Y voy a compartirles 7 beneficios de un nuevo nacimiento. 7 beneficios. Y cuando yo pude ver estos beneficios, ahí que yo dije: wow, Señor, de verdad que esto es grande, pero es maravilloso. Dice el primer beneficio, dice: nacimiento a una nueva vida. Se recibe la semilla de la palabra en nuestro interior y esta palabra produce en nosotros una nueva vida. Cuando tú tienes una nueva vida en el Señor, que ya ha pasado ese proceso de lavamiento, dice que toda palabra que recibe, la recibe en tu interior. ¿Para qué? Para continuar renovándote y creciendo. Y regresamos al 1 Juan 3:9, que creo que ya la leí. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es una de las cosas. Que el que es nacido de Dios, cuando se va a enfrentar al pecado, hay algo en él que dice: ten cuidado, cuídate, eso está mal. Entonces, cuando uno comienza a conocer la voz de Dios, cuando Dios te está hablando, tú lo que haces es que te detienes y dices: no lo voy a hacer. Eso es uno de los beneficios que Dios tiene para nosotros a través del nuevo nacimiento. El segundo punto: se abren los ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales comienzan a ser abiertos y comenzamos a ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. La luz verdadera de Jesús nos abre los ojos espirituales. Cuando conocemos a Jesús en la palabra de Dios, eso es lo que hace que nos abren nuestros ojos. Toda tiniebla sale de nosotros y quedamos ciegos al pecado que antes conocíamos.
sea que las barbaridades que yo hacía en el pasado, yo quedo ciego a eso porque no lo vuelvo a ver. No lo vuelvo a ver porque no me interesa. Porque Dios pone algo en mi corazón que hace que yo me aleje de eso. Y no lo vuelvo a ver. Entonces nos trae el ejemplo en Hechos 9, de 3 al 5, que es el de Saulo, cuando tuvo su encuentro con el Señor. Que dice que cuando él iba a caballo, que se iba a dirigir hacia Jerusalén, porque iba a continuar a buscar a los cristianos. Dice que tuvo un encuentro con una luz que lo tumbó del caballo. Y esa luz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Señor. Eso fue lo que le salió de la boca: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra la vida. Demostrando que cuando nos damos con el Señor, el pecado se queda atrás y no lo podemos ver. Posiblemente no lo podemos contemplar, porque el Señor toma el control de nuestras vidas y nos va llevando hacia otro lugar. En esta historia, Saulo lo que hizo es que se quedó ciego totalmente. Se quedó totalmente ciego cuando se encontró con Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuvo que ir a un lugar a esperar que Jesús le enviara a una persona para que fuera a orar por él, para que él recobrara la vista y fuera bautizado. Y ahí pudo ver entonces las cosas y recibir el ministerio que Dios tenía para él. O sea, que se abren nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos del pecado. ¿Para qué? Para que podamos ver y recibir la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El tercer punto: fuimos creados para crecer. El nuevo nacimiento produce que tengamos contacto con la palabra de Dios, no solo para acercarnos a Él y alejarnos de la corrupción que hay en el mundo, sino también para adquirir madurez espiritual. Madurez espiritual es crecimiento. Cuando tú te alejas de las cosas que te hacen daño, estás creciendo. Estás creciendo. Ya eres una persona que puede decir no. Puede discernir y decir: no, eso me hace daño, no voy para allá. No, lo que me hace daño, yo no lo voy a hacer. Eso es crecer. Dice que nos alejamos totalmente de la corrupción que hay en el mundo. Tanta corrupción que hay en el mundo. Nos alejamos de ahí. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver todo lo que es negativo, lo que estamos a ver y sabemos que no debemos hacerlo. Y en 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que cuando tú huyes del pecado, cuando tú huyes de la corrupción, cuando tú huyes de las cosas que son negativas, estás creciendo en el Señor. Estás creciendo, te estás dejando dirigir por el Espíritu Santo. Estás viendo las cosas como Dios quiere que tú las veas. O sea que ese es el punto que nos dice: fuimos creados para crecer, porque crecemos en el Señor cuando nos alejamos del pecado. Es gloria a Dios. El cuarto punto dice que se recibe un nuevo corazón. Dios nos da un amor genuino por la palabra cuando la ponemos por obra. Dios nos da un amor genuino por la palabra cuando la ponemos por obra. Y en Ezequiel 36, 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu del Santo en nosotros, en el corazón. Dice: no, ese corazón pecaminoso que era tan duro,
Es duro, ese corazón yo lo voy a transformar, lo voy a hacer en carne, que sea de carne. Es un corazón que entienda, un corazón receptivo, que reciba mi palabra, que se deje transformar, que permita que el Espíritu lo maneje. Y luego, guardar, va a hacer que puedas guardar mis estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? La palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. La vamos a guardar dentro de nosotros. Y no solamente guardarlo, dice, vas a poder ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque hemos tenido un corazón nuevo. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el quinto punto, nacimiento a una vida santa. Nacemos a una vida santa. El Espíritu Santo certifica que hemos nacido de nuevo. Siembra en nosotros la vida de Cristo, la cual germina y se desarrolla progresivamente en nosotros, generando una vida marcada por la santidad. O sea que el nuevo nacimiento nos hace recibir una vida santa. ¿Y qué es una vida santa? Que podemos ver las cosas que Dios quiere con seriedad. Que podemos ver que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo nuevo, que aunque es desconocido para nosotros, pero es algo que es perfecto, que es bueno, que nos va a hacer bien, que vamos a crecer, porque habla de desarrollo, que habla también de que seremos marcados de que de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, nos va a marcar a través de las experiencias que tenemos con Él. Y en 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea que el Espíritu nos sella y pone algo dentro de nuestro corazón, que la palabra dice que son arras del Espíritu, para que provienen del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar en santidad, para ayudarnos a que podamos desear esa santidad en nuestras vidas, para ayudarnos a alumbrar todo lo que hay dentro de nosotros y ver las áreas que tenemos que mejorar. A eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente para dirigirnos, sino para confrontarnos y decirnos, hay algo que todavía tienes que mejorar, hay algo que tienes que seguir siendo transformado, hay algo que tienes que seguir trayendo delante de mí para que yo pueda lograr en tu vida. Tiene que haber una disposición de nosotros para eso. Pero el nuevo nacimiento nos da esa herramienta, ese beneficio para que nosotros podamos hacerlo. Sí, para que nosotros lo deseemos. Señor, yo deseo ese cambio en mi vida. Ayúdame a cambiar eso. Aleluya. Y el sexto punto dice que un nuevo espíritu, recibimos un nuevo espíritu. Ya no es el espíritu de nosotros, es el espíritu de Él que está en nosotros. Es empezar a vivir otra vez una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos y nuevos propósitos. Es un cambio trascendental hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Va transformándote dentro, transformando tu espíritu. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, como decía un corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Yo no las hago más porque salió de mí. No las hago más porque el Espíritu me dice que no las hiciera. Y yo las dejé hacer. Porque yo vi que me estaban haciendo daño, me estaban alejando de Dios. Yo dije, yo lo voy a dejar de hacer. Porque yo quiero acercarme más al Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero que tú continúes tu obra en mí, Señor. Que yo pueda ver las cosas como tú quieres que yo las vea, Señor. Entonces, cuando podemos ver eso, es porque hay un nuevo espíritu en nosotros que ha cambiado nuestra vida. Y el mundo por ahí no lo entiende porque no están pasando el proceso. La persona que no vive el proceso no lo va a entender. Personas que dicen, no, mira, esos locos, son locos. Son personas locas, mira cómo alzan las manos y miran para el cielo. ¿A quién ellos están viendo? Están mirando para el techo. ¿A quién le están hablando? Esa es la persona que no conoce, va a hablar de esa manera. Pero los que conocen al Señor saben que cuando tienen una experiencia con el Señor hace cambios en nuestras vidas
Y nosotros somos tan agradecidos de Dios que sabemos que Él está donde quiera que nosotros vayamos, va con nosotros y nosotros podemos adorar donde quiera que estemos. Y ese nuevo nacimiento hace en nosotros ese anhelo de nosotros buscarlo a Él, de estar dispuesto a hacerlo. Estar dispuesto a hacer cosas que uno, ¿verdad?, humanamente a lo mejor no las hiciera. Pero el Señor pone ese anhelo en nuestro corazón para eso. Y en Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido. Cuando Él sopla, tú oyes su sonido y no sabes de dónde viene, ni sabes hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu no sabe por dónde va a ir. Porque el Espíritu puede venir de aquí, de la izquierda, puede venir de la derecha, puede venir del frente, puede venir de atrás. Lo importante es que nosotros podamos poner nuestro oído y saber cuándo es Dios que está hablando y nosotros podamos seguir el camino donde Él nos llama. Aleluya. Un nuevo espíritu. Pone ese nuevo espíritu en nosotros. Un nuevo espíritu que transforma nuestra vida, que nos da esperanza. Esperanza. Aleluya. Y el séptimo y último punto. Dice que nacemos a una vida de fe. Nacemos a una vida de fe. Y es cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros, en lo profundo, en lo más profundo de nuestro corazón, hasta llegar a experimentar el total desprendimiento de la naturaleza carnal, con el fin de discernir las cosas desde otro punto de vista, de un nuevo nacimiento que produce fe, una fe inquebrantable, una naturaleza nueva de fe en nosotros. Nuevo nacimiento nos da la esperanza de que debemos llenarnos de su palabra. Nuevo nacimiento lo que nos dice es: ahí está el Señor, yo quiero conocer más de Él. Yo quiero conocer más de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Yo quiero conocer más de Él. Porque si yo conozco más de Él, estoy conociendo más a Dios. Estoy reflejando más en Él. Eso habla de cambio. Van a haber cambios en mi vida. Van a haber cosas que yo no hacía antes y lo tengo que hacer nuevamente porque es una vida nueva. Es algo nuevo para mí. Pero Él dice que Él va a estar conmigo, que me va a guiar, que me va a llevar de la mano. Y en Génesis 17:35, aleluya, gloria a Dios. Génesis 17:35, 17:3 al 5, perdón. Génesis 17:3 al 5 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, Abraham, y será padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea que cuando nacemos en una nueva vida de fe, hasta el nombre de Dios nos cambia. Dios hasta nos cambia de nombre. Dice la palabra que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba, ¿verdad?, en el campo y escuchó la voz de Dios que le habló. Y Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y dirígete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo me pongo los zapatos de Abraham. Yo no sé si él había tenido una experiencia así anterior, no lo sé. Porque yo creo que la escritura no lo muestra hasta ese momento que Dios se comunica con él. Pero yo me imagino que Dios me hable y me diga: Elías, deja tu casa, llévate el banque a tu esposa y vete, y tu ropa y vete, que yo te voy a llevar a un lugar. Yo me voy a quedar. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? No, móntate en el carro con la ropa tuya, con tu esposa y vete. Y yo te voy a mostrar el lugar donde tú vas a estar. Yo me voy a quedar, ¿sabes? Yo quiero más detalles. Que yo deje las cosas que yo tengo.
que deje lo demás, me olvide de todo y me vaya. Háblame, dime dónde voy a ir, si veo un lugar seguro o no es seguro, qué sé yo. Pero la palabra dice que Abraham respondió. Dice que cogió a su esposa, pero también cogió a su sobrino, también se lo llevó. Y cogió varias pertenencias y se fue. Yo le digo que dejara sus pertenencias, pero él cogió varias cosas. Y cogió a su sobrino y se lo llevó. Y en el camino de la historia sabemos que eso causó algo de retraso y causó varias cosas en la vida de Abraham. Pero él obedeció a Dios. ¿Cómo era su fe? Una fe, podríamos decir, una fe inquebrantable, una fe fuerte. Porque uno, ¿verdad? En el caso de nosotros, que venimos, ¿verdad?, del área norte, que vimos una puerta que se abrió, que vinimos, pero vinimos a ver la tierra, vinimos a ver dónde era el lugar, buscamos casa, conseguimos un lugar seguro, hicimos cosas que realmente nos dio, ¿verdad?, esa señal en el corazón de que Dios estaba hablando, que viniéramos. Quisiera que viniéramos, sí lo hicimos, y nos sentimos confiados y lo hicimos. Pero la palabra dice que Abraham cogió sus cosas y se fue. No dice lo que pasó por su mente. Posiblemente hubieron cosas que pasaron por su mente. Posiblemente su esposa le pudo haber dicho: tú estás loco, lo que tú vas a hacer. La palabra no lo dice, pero posiblemente pudo haber pasado. Pero el hombre quería, anhelaba lo que Dios le estaba diciendo hacer. Sabía que Dios le estaba mandando a hacer algo y que él iba a estar seguro. Y es ahí donde se prueba la fe, cuando nosotros caminamos porque Dios nos habla, aunque no veamos. Y hay personas que me vienen a hablar de fe, pero me vienen a hablar de fe porque ya tienen todo planchado. Y tienen todo ahí hecho y dicen: me voy en fe. Pero eso no es lo que Dios dice sobre la fe. Dios dice que la fe tú tienes que caminar sin ver. Es por vista, no es por vista. La fe no es por vista, sino por obra. ¿Sabes? Es por cómo tú reacciones a lo que Dios te dice. Entonces, en el camino, mientras tú vayas, vas a poder ir viendo las cosas, porque Dios te va a mostrar las cosas en el camino. Y eso es algo bien difícil algunas veces para entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos queremos ver las cosas, queremos estar seguros, queremos ver que vamos a tener éxito, que vamos a tener todo planchado, y eso es lo que nosotros queremos. Pero Dios dice: no, tú tienes que aprender a caminar bajo lo que yo te digo, bajo la voz, escuchar mi voz y caminar hacia adelante. Y Abraham entendió eso, entendía que Dios no le iba a fallar. Abraham tenía que tener una relación linda con el Señor para poder reaccionar de esa manera. Tenía que estar seguro. Él decía: no, yo sé que Dios, donde Dios me lleve, ahí yo voy a estar bien. Él va a tener cuidado de nosotros, no va a faltar nada. Sea el lugar donde sea, ahí voy a estar bien. Y por eso Abraham caminó en fe, creyendo en lo que Dios le estaba diciendo, creyendo en esa nueva vida que Dios tenía para él. Y cuando nosotros creemos en una nueva vida, es porque estamos en fe, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos lleve hacia donde Él quiere llevarnos, porque sabemos que sea donde sea, vamos a estar bien. Sea donde sea, vamos a estar seguros. Sea donde sea, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque si Él lo dice, Él lo va a hacer. Si Él lo dice, Él lo va a hacer, no nos falla. Dios nunca falla. En su presencia está con nosotros, guiándonos, llevándonos de la mano, es porque Él quiere hacer algo nuevo. Y es algo nuevo. Y podemos tener dudas, y podemos tener cosas, ¿verdad? Preguntas, ¿verdad? Pero debemos ir delante del Señor. Vamos delante del Señor, Señor. Estas son mis preguntas. Nicodemo lo hizo. Nicodemo tenía preguntas sobre el nuevo nacimiento y él dijo: yo tengo que encontrarme con el Señor. Yo tengo que hablar del Señor. Yo necesito que el Señor me hable y me diga, me conteste mis dudas. Yo necesito que el Señor me aclare las cosas.
Y fue delante del Señor, y el Señor le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Si no nace de nuevo, no puedes entrar en el cielo. Y en esta mañana yo he terminado un mensaje hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y estos beneficios están disponibles para todos, para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros debemos anhelar, adquirir ese nuevo nacimiento. Si nosotros adquirimos ese nuevo nacimiento, esos beneficios están para ayudarnos en el camino. Pero es importante, es nuestra decisión, si la adquirimos o no. Es nuestra decisión si la deseamos, si deseamos practicar esa nueva vida, tener esa nueva experiencia, como Nicodemo quiso tener. Ahora, es importante afirmar las palabras que utilizó, ¿verdad?, nuestro Señor cuando le habló a Nicodemo en el versículo 5, que dijo, te digo la verdad, Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar al reino de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y es algo necesario para cada uno de nosotros, eso nos completa a todos. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Entonces la pregunta para nosotros debería ser, ¿realmente queremos entrar al reino de los cielos? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Realmente yo quiero entrar al reino de los cielos? Jesús dice, la puerta está abierta, pero está en nosotros decidir. Es una decisión que Él no puede tomarla por nosotros. Nosotros debemos decidir si queremos entrar hasta la eternidad con el Señor o si queremos continuar viviendo la vida de la manera en que vivimos. Un nuevo nacimiento trae una nueva esperanza a nuestras vidas. Un nuevo nacimiento trae una dirección que posiblemente nunca hemos vivido, porque por eso es nuevo, porque nunca hemos vivido. Pero el Señor lo dice y yo lo hago a través de mi Espíritu. Si hay disposición de nosotros, Él está dispuesto siempre a hacerlo a través de su Espíritu. Que seamos bautizados a través de su Espíritu. En esta noche nos dirigimos a ti, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres quien hace posible todas las cosas, Señor. Para que el hombre tenga un corazón receptivo a tu palabra y quiera recibir ese nuevo nacimiento, Señor, es porque tú lo pones en su corazón. Gracias, Señor. Padre mío. Y Nicodemo salió corriendo, Señor, porque él tenía esa duda en su corazón y él quería hablar con Jesús. Y salió corriendo a hacer esas preguntas. Jesús, ¿es posible que un hombre siendo viejo pueda regresar al vientre de su madre? ¿Es posible? Pero el Señor le dijo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario que todos podamos pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por esa experiencia que podemos ver el reino de los cielos, podemos ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Oh Señor Jesús, yo te pido, Dios, que tú nos ministres, Señor. Y que si aún, Señor, nosotros no hemos nacido del agua y del Espíritu, Señor, que tú comiences una obra nueva en nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Que si tú has puesto el deseo en nuestro corazón, Señor, que nosotros podamos continuar buscando ese espíritu, de llenarnos de nuestro espíritu, Señor. Que es el único que puede transformarnos, Señor. Es el único que pueda cambiar, que pueda reflejar todo lo que está en nosotros que a ti no te agrada. Es a través de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en el camino de la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos continuar estando más cerca de ti cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra relación cada día se fortalezca más, Señor. A que donde quiera que yo vaya, Señor, yo pueda abrir mi boca y decir, Señor, gracias. Gracias porque te veo alrededor de nosotros, Señor. Que cuando me voy a enfrentar a las cosas difíciles, Señor, yo pueda verte a ti conmigo, Señor, al frente, atrás y alrededor de mí.
Porque eso es parte de tu promesa, de que tú estás con nosotros donde quiera que estamos. Señor, que cuando yo vea momentos, que pueda pasar un momento malo, Señor, en mi vida, yo pueda abrir mi boca y decir, Señor, ayúdame. Y tú puedes enviar tus ángeles, Señor, a rescatarme. Oh, Señor, todo eso viene con un nuevo nacimiento, Señor. Todo eso viene cuando nacemos del agua y del Espíritu, Señor. Cuando podemos ser dirigidos por tu Espíritu, Señor, y poder conocerte cada día más. Te pido, Dios, que tú nos bendigas, nos guardes y nos protejas, Señor. Que para aquellos, Señor, que han escuchado en esta mañana y han podido entender, Señor, la necesidad de poder ser partícipe de ese nuevo nacimiento, Señor. Yo te pido, Dios, que se puedan acercar a ti, Señor, y puedan permitir, Señor, ese proceso en sus vidas, Señor amado, para que puedan ver las cosas como tú quieres que las vean, Señor. Y yo te doy gracias por todo, Señor, porque yo sé, Dios, que tú estás haciendo algo en medio de tu pueblo, Señor. Yo sé, Dios, que tú estás haciendo algo en medio de nosotros, Señor amado. Yo sé que tú estás poniendo todo en orden, Señor, para poder continuar glorificándote cada día más, Señor. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas, Señor amado. Yo sé, Señor, que vamos hacia un lugar que vamos a terminar de estar en la eternidad contigo, Señor. Gloria a Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.